¿Podrías pensar en alguien que sea de buen ejemplo para ti por su constancia en su caminar con el Señor? Quiero invitarle a que piense en una persona que ha sido de buen ejemplo para usted, porque esta persona ha sido constante en su caminar con el Señor. El título de lo que quiero compartir con ustedes es el siguiente: ejemplo de constancia. Ejemplo de constancia. En el relato bíblico al cual estaremos dando lectura, veremos en Pablo su ejemplo de constancia. Vamos a ver el ejemplo de constancia por parte de Pablo a pesar de las circunstancias, a pesar de circunstancias en su contra, circunstancias difíciles. Le suplico que abra su Biblia en Hechos capítulo 18. Hechos 18. Y vamos a estar leyendo de la palabra de Dios del verso 12 hasta el verso 23. Hechos 18, del 12 al 23. Comienzo a leer en el verso 12. ¿Estamos ahí? Leo de la palabra de Dios. Cuando Galión llegó a ser gobernador de Acaya, unos judíos se levantaron contra Pablo y lo llevaron ante el gobernador para juzgarlo. Acusaron a Pablo de persuadir a la gente a adorar a Dios en formas contrarias a nuestra ley. Creo que es hermoso cuando en los relatos bíblicos nos encontramos con datos históricos que verifican la veracidad, la autenticidad de lo que estamos leyendo. Y nos hablan de un gobernador romano, Galión, que históricamente se ha comprobado que él fue gobernador de esa región aproximadamente en el año 51 del año de nuestro Señor. En el año 51. Cristo muere en el año 33, se cree. La fecha que tenemos aquí es un dato histórico importante porque nos ayuda a ubicarnos en la historia y más que todo nos ayuda a comprobar que los relatos bíblicos no son cuentos de viejas, no son fábulas, son hechos reales. ¿Qué son los relatos bíblicos? Hechos reales. Y en los versículos 12 y 13 nos encontramos con que Pablo es acusado de promover una nueva religión. Pablo es acusado de promover una nueva religión. Unos judíos enemigos del Cristo del Evangelio acusan a Pablo de divulgar una nueva religión que va en contra de las costumbres judías. La frase que nosotros leemos aquí en el versículo 13, acusaron a Pablo de persuadir a la gente a adorar a Dios en formas contrarias a nuestra ley. La frase "en formas contrarias a nuestra ley" no cabe dudas,
usada por Dios en el corazón de Galión. Fíjense bien, una frase dicha, exclamada por los acusadores de Pablo, es usada por Dios en el corazón de Galión para que éste se abstenga de actuar en contra de Pablo y del evangelio que éste predica. Es impresionante notar que Pablo no tiene que defenderse, pues es Dios, es Dios, es Dios. Y esto es algo que tiene que entrar en nuestra mente. Esto es algo que tiene que entrar en nuestro corazón. Tiene que penetrar en lo más profundo de nuestro ser. Es Dios quien literalmente sale en su defensa, en defensa de Pablo, usando a Galión. Versículo 14. Pero justo cuando Pablo comenzó a defenderse, ¿qué comenzaba a hacer Pablo? A defenderse. Justo en el momento en que Pablo se estaba inspirando, en que él estaba tomando fuerza, en el impulso, se queda Pablo. Pero justo cuando Pablo comenzó a defenderse, Galión se dirigió a los acusadores de Pablo. En otras palabras, no permitió que Pablo siguiese hablando. Le robó las palabras a Pablo. Le robó su turno. Escuchemos lo que Galión dijo a los acusadores de Pablo. Escuchen, ustedes judíos. Si aquí hubiera alguna fechoría o un delito grave, yo tendría una razón para aceptar el caso. Pero dado que es solo un asunto de palabras y nombres y de su ley judía, resuélvanlo ustedes mismos. Me niego. ¿Qué hace Galión? Se niega. Me niego a juzgar tales asuntos. Así que los expulsó de la corte. Los sacó. Váyanse de aquí. Y no es asunto de que nada más les dijo, váyanse de aquí. Leemos que los expulsó. Quiere decir que él se valió de los soldados que estaban con él para sacarlos de aquel lugar. Entonces, la multitud agarró a Sóstenes, el líder de la sinagoga, y lo golpeó ahí mismo en la corte. Pero Galión no le dio a eso ninguna importancia. Galión se niega a pronunciarse en contra de Pablo. Galión se niega a pronunciarse en contra de Pablo. Es evidente que por la soberanía de Dios, las palabras de los que se han levantado en contra de Pablo por ser ellos enemigos de la cruz, no tuvieron el efecto que ellos esperaban en Galión. Es notable que esto hizo que ellos, al verse avergonzados, se enfurecieran y violentamente se desquitaran en quien podían hacerlo en ese momento, en Sóstenes. Sabemos poco de Sóstenes. Lo que sí sabemos es que pagó un precio a causa del Evangelio. Verso 18, después Pablo se quedó en Corinto un tiempo más. Y esta frase me llama la atención, un tiempo más. Luego se despidió de los hermanos y fue a Cencrea, que quedaba cerca. Allí se rapó la cabeza, según la costumbre judía, en señal de haber cumplido un voto. Después se embarcó hacia Siria y llevó a Priscila y Aquila con él. ¿Se acuerdan de Priscila y de Aquila? Verso 19, primero se detuvieron en el puerto de Éfeso,
donde Pablo dejó a los demás. Mientras estuvo en Éfeso, fue a la sinagoga para razonar con los judíos. Pablo no perdía tiempo. Verso 20, le pidieron que se quedara más tiempo, pero él se negó. Me llama la atención esa frase, más tiempo. Al irse, sin embargo, dijo, si Dios quiere. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho así? Si Dios quiere. Es importante que nosotros tengamos en mente siempre la soberanía de Dios, la voluntad de Dios, si Dios quiere. Nosotros los creyentes en Cristo no podemos ignorar esta frase. Tenemos que prestarle atención a lo que Dios quiera en nuestra vida. Tenemos que prestarle atención a lo que Dios desea hacer en nuestra vida. Tenemos que prestar atención a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Si Dios quiere, regresaré. Entonces zarpó de Éfeso. La siguiente parada fue en el puerto de Cesarea. De allí subió y visitó a la iglesia de Jerusalén. Y luego regresó a Antioquía. Después de pasar un tiempo, y ahí está esa frase que me ha llamado la atención, un tiempo en Antioquía, Pablo regresó por Galicia y Frigia, donde visitó y fortaleció a todos los creyentes. Pablo logra visitar, fortalecer a los creyentes, porque los creyentes hacían lo que usted está haciendo esta noche. Los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar para ser fortalecidos con el mensaje de la palabra de Dios. Para eso es que nos reunimos. Hablamos de eso esta mañana. ¿Qué es iglesia? Y yo les decía esta mañana que es importante que nosotros entendamos que la iglesia no es un club al cual le pagamos una membresía y que si queremos vamos y si no, no vamos. Creo que hace una gran diferencia entender que quien ha pagado la membresía, no porque esto sea un club, sino porque es la iglesia de Dios, quien ha pagado nuestra membresía es Dios. ¿Los oigo? Dios ha pagado nuestra membresía. ¿Y qué precio pagó para que usted y yo pudiésemos ser miembros de su familia, de su iglesia? Con la vida de su Hijo Jesucristo. Eso nos debe de llevar a valorar la iglesia. Eso nos debe de llevar a valorar los tiempos en los cuales nos reunimos y a no menospreciarlos, sino que estimarlos como tiempos de valor, como tiempos valiosos en los cuales somos fortalecidos a través de su palabra. Pablo sabía valorar esos tiempos. ¿Qué sabía Pablo? Valorar esos tiempos. Y yo escogí en este tercer punto ponerle como subtítulo, Pablo, un tiempo más tiempo, un tiempo. Pablo, un tiempo más tiempo, un tiempo. Pablo es un creyente que modela para todos nosotros lo que el amor de Cristo es capaz de producir en los que somos recipientes por la fe de dicho amor.
El amor de Cristo produce en Pablo el deseo a perseverar. ¿Cuál es el deseo que produce el amor de Cristo en Pablo? Perseverar en su fe a pesar de las contrariedades infligidas por los enemigos de la cruz. Es ese amor, el amor de Cristo, el que lleva a Pablo a prolongar, porque eso es lo que cada una de esas frases nos quiere decir: un tiempo más tiempo, un tiempo. Cada una de esas frases tiene que ver con prolongar o acortar su estadía en aquellos lugares que él visitaba con la intención de llevar de Cristo su mensaje de perdón, transformación y de esperanza. Las lecciones para todos nosotros a la luz de esta porción de la palabra de Dios son: vamos a ver cuáles son las lecciones, qué podemos sacar de esto, qué podemos aprender. Primero, la primera lección: tengamos confianza en la soberanía de nuestro buen Dios. Tengamos confianza en la soberanía de nuestro buen Dios. Confiemos en que Dios siempre está en control. Esto no es asunto de que algunas veces Él está en control, otras veces las cosas se le salen del control de sus manos. Si fuese así, Dios no fuese soberano. Dios es soberano, eso quiere decir que Él siempre está en control. A pesar de lo difícil que se presente la situación, especialmente cuando esta tenga que ver con nosotros, hablar de Jesucristo con la gente, Dios está siempre en control. Si usted está sufriendo padecimientos por hablarle a la gente de Cristo, no se dé por vencido. Tenga en mente, medite, reflexione en el hecho de que Dios es soberano. La segunda lección para cada uno de nosotros de la cruz. Cuando se trata de que nosotros comuniquemos el mensaje del Evangelio, el mensaje de las buenas nuevas, ese mensaje de esperanza, Dios va a hacer lo que sea para que usted pueda llegar a esa persona que necesita oír el mensaje. La tercera lección para todos y cada uno de nosotros. Todo creyente, todos nosotros, todo creyente está sujeto a cambios. Todo creyente está sujeto a cambios. ¿Se recuerdan la frase que he hecho resaltar? Un tiempo más tiempo, un tiempo. Nos indica que estamos sujetos al tiempo, estamos sujetos a cambios. De Pablo aprendemos que podemos prolongar o acortar nuestra vida en un lugar para discipular. ¿Podría usted pensar en alguien que ha sido de ejemplo de constancia en su caminar con el Señor? Si usted no logró pensar en alguien que ha sido de ejemplo de constancia en su fe en Cristo, quiero animarle a que vea hacia adentro de usted. Vea en usted a ese creyente con tal potencial de ser un ejemplo de constancia en la fe de Cristo para otros. Cada uno de nosotros podemos ser de ejemplo a otros al llenarnos del amor de Cristo. Cada uno de nosotros
podemos, diga podemos, podemos ser ejemplo de constancia a otros al llenarnos del amor de Cristo. Mis amados hermanos y hermanas, el mensaje que estamos llamados a llevar requiere que seamos hombres y mujeres de fe, que no nos demos por vencidos con facilidad, que fijando nuestros ojos en la cruz, perseveremos y llevemos ese mensaje a un mundo que está en tanta necesidad. Quiero invitarle a cerrar sus ojos. Vamos a tener un momento de oración. Ojos cerrados.